No lo vas a creer, pero me encontré con Jesús cara a cara en un lugar tan pacífico que hacía que la guerra pareciera una pesadilla. Me llamo Noah Callaghan. Serví 12 años. Nunca pensé que diría esto, pero la misión más importante de mi vida no fue en uniforme, ocurrió cuando crucé al otro lado, sin latidos ni pulso, durante un reconocimiento. Pero no morí. Hice la transición, y Jesús no fue lo que esperaba. Fue más. Me mostró verdades sobre el 2025 que todavía me desvelan algunas noches. No son advertencias, sino llamadas de atención. Y estoy aquí para contártelo todo, con la mayor sinceridad posible. ¿Alguna vez has sentido que algo está a punto de cambiar, aunque todo parezca normal? Esa mañana empezó como cualquier otra, calor del desierto, radio crepitante, botas en el suelo. Estábamos en una zona no revelada, patrullando una pequeña cresta, nada importante. No estábamos en guerra, solo observábamos. Pero recuerdo mirar al cielo, pensando que algo no iba bien. Callaghan, ¿estás bien?, preguntó Daniels, mi compañero de equipo. Sí, dije, siento un zumbido raro en el pecho. Como si el aire estuviera demasiado tranquilo. Él asintió. Siempre dices eso antes de que pase algo. Ambos nos reímos, pero esta vez no se equivocó. Revisé mi equipo. Tenía mi bloc de notas metido en el chaleco, siempre lo llevaba conmigo. Solía escribir pequeñas oraciones dentro cuando extrañaba mi hogar. Había algo en las palabras que me tranquilizaba. Mientras subíamos la ladera, recuerdo un halcón sobrevolando. Juro que ese pájaro me miró fijamente. «Atención», susurró nuestro líder. Entonces todo se aceleró. Un estruendo agudo bajo los pies, de esos que no se oyen, se sienten en los huesos. Luego, un destello. Luego, nada. No sentí dolor. No sentí calor. No sentí miedo. Solo silencio. Y recuerdo un único pensamiento extraño resonando en mi mente, oh, así que esto es todo. Pero no era miedo. Era más como soltar, como sumergirme en agua tibia. No vi túneles ni luces. Ninguna revisión de mi vida. Todavía no. Lo que sí sentí fue liberación. Todo lo que había cargado, dolor, culpa, orgullo, incluso los recuerdos de la guerra, se desprendió como ropa vieja. Fue como si exhalara por primera vez en años. Y ahí fue cuando lo supe, lo que fuera que estuviera a punto de enfrentar, no era un final. No dolía. Eso es lo primero que le digo a la gente, lo que sea que haya experimentado, no me dolió en absoluto. Recuerdo estar consciente, profundamente consciente, pero no estaba en mi cuerpo. No había disparos, ni médicos, ni gritos. Solo este silencio, no un silencio vacío, sino pleno, como estar dentro de una respiración interminable. Y entonces me di cuenta de algo extraño. Estaba de pie, pero no sentía las piernas, al menos físicamente. Es difícil de explicar. Estaba allí, pero no pesaba, como si mi cuerpo hubiera olvidado la gravedad. Noé. Una voz, tranquila y profunda, me conocía mejor que yo mismo. Me giré. No había nadie. Noé, sígueme. De repente, ya no estaba en la cresta rocosa. Estaba en un lugar que jamás habría imaginado ni aunque lo hubiera intentado. Un campo suave se extendía hasta el infinito. Dorados y plateados danzaban en el aire como hilos. No había sol, pero todo brillaba. El viento soplaba, pero ningún árbol se doblaba. No era tierra, pero tampoco se sentía extraño. ¿Dónde estoy?, pregunté. Aquí te recordamos, repitió la voz. Esa frase, te recordamos, me impactó profundamente. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de cuánto tiempo de mi vida había pasado intentando no ser olvidada. Tenía medallas, rangos, historias,
Pero nada de eso importaba aquí. Me sentía reconocida, y no por lo que había hecho, sino por quién era en el fondo. Fue entonces cuando la luz cambió. Una figura empezó a caminar hacia mí, con pasos tranquilos y lentos. No brillaba como un ángel de dibujos animados. No tenía alas, pero sus ojos veían a través de todo lo que yo fingía no sentir. Lo lograste, dijo. Caminemos. Era Jesús. No pregunté cómo lo supe, simplemente lo supe. Jesús no se parecía a las pinturas. Parecía la paz, con un rostro. Caminamos juntos por ese campo resplandeciente. Pero lo extraño era que el suelo brillaba allí donde él pisaba, como si la tierra misma estuviera contenta de sostenerlo. ¿Dónde estoy?, pregunté finalmente. Sonrió, más cerca de la verdad que nunca. Me quedé allí, como paralizada. O sea, ¿cómo le hablas a Jesús como si fuera tu amigo? Siguió caminando. Yo lo seguí. Ese campo se convirtió en un sendero, sin ladrillos ni piedras, solo luz. Pero a cada paso, los recuerdos de mi vida empezaban a aparecer como suaves ecos junto al camino, mi madre abrazándome después de mi primera noche de terror, yo riéndome en un tanque con Daniels, mi padre rezando por mí antes del campamento de entrenamiento. ¿Por qué veo esto?, pregunté. Me miró con dulzura. Porque cada momento moldeó lo que te trajo aquí. Sentí que se me formaban las lágrimas, pero no caían, no de tristeza, sino de alivio. Entonces dejó de caminar. ¿En qué año estás de dónde vienes?, preguntó. 2025. Su rostro se puso más serio. Hay algo que debes llevar contigo. ¿Retirar?, pregunté. No he terminado. Jesús me miró, no solo a mí. Noé, aún no has terminado. Has visto suficiente para ser portador de la verdad. Ahora también serás portador de esperanza. Y antes de que pudiera decir nada más, me puso la mano sobre el corazón. Me desperté jadeando. Nadie me ha llamado, Scout, desde que tenía 8 años, susurré. Pero en cuanto lo dijo, recordé quién era antes de que el mundo se hiciera ruido. Caminábamos como viejos amigos. Tenía 1000 preguntas, pero él no tenía prisa. Se movía como si el tiempo se inclinara ante él. Fue entonces cuando se detuvo y se volvió hacia mí. Scout, dijo. Parpadeé. ¿Cómo me llamaste? Scout, repitió sonriendo. Ese era el nombre que me puso mi abuelo. No lo había oído desde que falleció cuando era niño. Ya nadie lo conocía. ¿Por qué me llamaste así?, pregunté. Porque así eras antes del ruido. Antes de que el mundo te entrenara para ser duro en lugar de auténtico. Algo en eso me destrozó. No había llorado en más de una década. Pero ahí mismo, caí de rodillas. Todas las máscaras que llevaba, soldado, superviviente, hombre silencioso, se desmoronaron. Pensé que tenía que ganármelo todo, susurré. Jesús se arrodilló a mi lado. Nunca se te pidió que te ganaras el amor. Solo llévalo. El viento cambió. Se levantó de nuevo y lo seguí. Explorador, dijo, viste más que la mayoría. Resististe, y aún así tu corazón se mantuvo firme incluso cuando creías que se endurecía. Por eso te eligieron para ver qué sigue. Extendió la mano, de repente, un vasto horizonte se abrió ante nosotros. Vi ciudades, océanos, gente rezando en sus coches, niños durmiendo durante las tormentas, todo respiraba. Entonces vi algo más, el año 2025 grabado en el cielo, pero no como una advertencia, sino más bien como una puerta. Me miró una última vez antes de que la visión cambiara y dijo, Scout, cuando regreses, no les digas solo lo que viste. Diles quiénes son. Y entonces la luz me cautivó de nuevo. ¿Alguna vez has estado en un lugar que te recordaba antes de tu llegada?
Eso fue lo que sentimos al entrar al jardín. No solo era hermoso. Estaba vivo de una manera que no puedo explicar. Las hojas brillaban inmóviles. El aire no solo olía a flores, sino que se sentía como un recuerdo. Y el suelo me conocía. ¿Reconoces este lugar?, preguntó Jesús. Yo, no, pero sí, más o menos, dije. Se rió suavemente. Es porque tu espíritu ha estado aquí muchas veces, en sueños, en la añoranza, en silencio. Este es el jardín del recuerdo. Pasé los dedos por una enredadera cercana, y en cuanto la toqué, me vi como un niño escondido bajo una manta durante una tormenta, susurrando una oración. Fue como si el jardín guardara ese momento, como si no lo olvidara. Este jardín guarda lo que el mundo desecha, dijo. Los pensamientos tranquilos, las lágrimas invisibles, las oraciones que la gente no cree que escucho, todo florece aquí. Sabes, siempre pensé que tenía que gritar para que me escucharan, admití, sobre todo en el mundo del que vengo. Jesús me miró con ternura. Siempre te escuchaban. Solo que olvidaste cómo escuchar. Esa frase me despertó algo, porque en el fondo lo había olvidado. Creía que el poder significaba ruido. Pero este jardín, todo este lugar, susurraba la verdad. Al adentrarnos, vi árboles, altos y macizos, con ramas que brillaban como el cristal a la luz del sol. Había nombres grabados en su corteza, con un tenue resplandor. ¿Son almas?, pregunté. Él asintió. Cada una está arraigada en el amor. Algunas siguen creciendo, otras florecen, otras esperan su regreso. Dejé de caminar. Un árbol tenía mi nombre, Noah Callaghan. Pero debajo, en letras más pequeñas, decía Scout. Mis rodillas volvieron a ceder. Nunca estuviste perdido, susurró, solo aprendiste a volver a casa. ¿Has visto alguna vez una oración antes de que salga de los labios de alguien? Jesús me condujo desde el jardín a lo que parecía un enorme templo abierto. Pero no tenía techo ni paredes, solo columnas de luz transparente. Sobre nosotros, millones de diminutos orbes flotaban, brillando y latiendo suavemente. ¿Qué es eso?, pregunté. Oraciones, dijo. No podía creerlo. No eran solo palabras, estaban vivas. Levantó la mano y atrapó una. Parpadeó, y luego dijo suavemente con voz de niña, por favor, trae a mi papá a casa sano y salvo. Me tapé la boca. Había oído esa misma voz en sueños durante el despliegue, mi hija, años atrás. Jesús sonrió. Algunas oraciones tienen un eco más duradero que el tiempo. El amor nunca expira. Avanzamos. Cada orbe brillante vibraba de forma distinta. Algunos eran canciones. Otros eran lágrimas. Algunos eran solo silencio que, de alguna manera, lo decía todo. Entonces noté que algunas oraciones eran pesadas. No flotaban, sino que flotaban a baja altura. ¿Por qué están tan pesados?, pregunté. Están agobiados por la duda, dijo. Pero aún así llegan hasta aquí. Incluso las oraciones entrecortadas son aceptadas. Eso me impactó mucho. Yo solía rezar así, dije, sin estar seguro de que alguien me oyera, simplemente lo hacía porque no sabía qué más hacer. Jesús tocó una de las luces más tenues. Al instante brilló con más intensidad. Todo llanto sincero llega a los pasillos, dijo. Lo que creías silencio era yo escuchando con más atención. En ese momento, me di cuenta de cuánto había malinterpretado. La oración no era una transacción ni una fórmula, era presencia, conexión. Se volvió hacia mí, la gente cree que necesita palabras perfectas, pero la oración más poderosa es simplemente, ayuda. Asentí lentamente. Ahora lo entiendo. Entonces dijo algo que aún me queda grabado en el corazón, en 2025 resonarán oraciones que el mundo aún no sabe que están diciendo.
No entendía del todo qué significaba eso, todavía no, pero sentí que era algo grande. Realmente grande. No sobreviviste para nada, dijo. Te entrenaron para cargar con lo que otros no pudieron. Salimos del salón de los ecos, y Jesús me condujo a un alto acantilado desde el que se veía lo que parecía un campo de batalla resplandeciente, no violento, sino más bien simbólico. Se veían almas moviéndose como la luz en un terreno de energía cambiante. Estos son los guerreros elegidos, dijo. ¿Soldados? Pregunté. No solo en la guerra, respondió. Estas son personas que dieron parte de sí mismas por los demás. Algunos llevaban uniforme, otros delantales, otros simplemente seguían adelante cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Me quedé mirando en silencio. ¿Y yo? Pregunté. ¿Fui uno de ellos? Se giró hacia mí y me puso la mano en el hombro. Lo eres. Bajé la mirada hacia mis manos. Ya no estaban ásperas, las sentía ligeras y fuertes. Pensabas que tu fuerza provenía del dolor, dijo. Pero tu verdadera fuerza provino de elegir el amor después del dolor. Asentí lentamente. Pero no soy perfecta. He lastimado a gente. Todo soldado tiene cicatrices, dijo con dulzura, pero los que regresan al amor son los generales de la luz. Entonces me mostró algo que me quebró. Vi rostros, hombres con los que había servido, algunos aún vivos, otros que creía muertos, pero brillaban, llenos de paz. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque necesitan saber, dijo, que ningún sacrificio pasa desapercibido. Y la lucha en 2025 no es contra la carne. Es por la verdad, la unidad y el retorno al propósito. Esa frase me quedó grabada a fuego, el regreso al propósito. Jesús me miró a los ojos. Esta vez no lucharás con armas. Lucharás con la memoria, con el mensaje, con la verdad. Y así, de repente, sentí que toda mi vida me había conducido a este momento. No me mostró el futuro como un calendario, me lo mostró como un presentimiento, y me hizo temblar las rodillas. Regresamos al sendero resplandeciente. Jesús se detuvo y señaló hacia el cielo. De repente, la atmósfera cambió, como si estuviera contemplando un globo terráqueo viviente. Vi continentes moviéndose como piel respirando. Vi corrientes de luz y sombras que se elevaban desde diferentes lugares. ¿Qué estoy mirando?, pregunté. El mapa energético de tu Tierra, dijo. Estamos en 2025. El mundo brilló, y entonces vi olas, no de agua, sino de cuestionamientos. Poblaciones enteras que empezaban a preguntarse cosas más profundas: ¿qué es real? ¿En quién puedo confiar? ¿Qué es verdad? Y de esas preguntas, la luz brotó de lugares inesperados. Jesús me miró y dijo: la gente cree que el despertar comienza con respuestas, pero siempre comienza con preguntas. Observé cómo ciertas naciones brillaban, luego se apagaban, y luego volvían a brillar. Algunos lugares se derrumbaron por el miedo, otros se alzaron gracias a la quietud, la unidad, pequeñas bondades que se extendieron como ondas expansivas. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que la Tierra está entrando en una época de reflexión, dijo, y quienes hablen desde la verdad, no desde el miedo, serán los nuevos pilares. Se volvió hacia mí de nuevo. Por eso regresas, Scout, no para contarles lo que viene, sino para recordarles que ya lo saben. Eso me destrozó otra vez, porque en el fondo sabía que tenía razón, simplemente nos habíamos olvidado de cómo escuchar. Crees que conoces tu país hasta que lo ves a través de sus ojos, continuó, y entonces te sientes como un niño que olvidó que era amado. Jesús y yo estábamos al borde de una cresta que no era parte de la tierra, pero que de alguna manera la reflejaba. Debajo de nosotros, vi una gran tierra, ríos anchos, cordilleras, campos de oro, ciudades que latían como corazones. ¿Es esto América?, pregunté. Así la ve el cielo, respondió. Y lo que vi no fue poder ni política,
sino dolor intentando encontrarle sentido. ¿Por qué parpadea?, pregunté. Porque su luz está sepultada bajo el ruido, dijo. Entonces vi gente, no políticos ni soldados, sino gente común. Madres cepillando el pelo a sus hijas, ancianos contemplando el atardecer, maestros escribiendo con manos cansadas. Estos eran los fareros. No eran famosos, pero eran brillantes. Estos son los que mantienen la posición, dijo. Me quedé mirando en silencio. ¿Pero por qué parece que se está desmoronando? Se giró hacia mí, sin ira en su rostro, solo honestidad. Se está deshaciendo de las capas falsas, dijo. Lo que no es verdad se desvanecerá. Lo real permanecerá. Tragué saliva. ¿Y qué hay de la división? Caminó hacia adelante, colocó su mano sobre la visión, y de repente, vi algo salvaje, personas con creencias opuestas rezando al mismo tiempo por la misma paz sin saberlo. No son enemigos, dijo. Son familia con heridas distintas. Sentí que volvían las lágrimas, porque en el fondo yo también había estado enojada. Había tomado partido. Había elegido el miedo en lugar de la compasión. ChatGPT dijo. Y en ese lugar que parecía tan pequeño, susurré, ¿se levantará de nuevo? Lo recordará de nuevo, respondió. Entonces vi algo extraño, la bandera, pero no era tela. Era luz ondeando sobre corazones, no sobre astas, y susurraba una sola palabra, unidad. El temblor no vendrá a quebrar la tierra. Vendrá a despertar el alma. Jesús y yo nos quedamos quietos mientras la visión a nuestro alrededor cambiaba. Vi temblar edificios, no por las bombas, sino por la verdad que se alzaba bajo ellas. Vi a gente dejar caer sus teléfonos a mitad de la lectura, repentinamente embargados por una extraña sensación, como si recordar un sueño que habían olvidado importara. ¿Qué es esto?, pregunté. Este es el temblor, dijo, pero no como el mundo lo imagina. Mientras hablaba, vi a la gente despertar, no en sus camas, sino en sus vidas. Hombres alejándose de las salas de juntas, mujeres cerrando sus portátiles y mirando al cielo, adolescentes dejando sus teléfonos y recogiendo los diarios de sus abuelos. El temblor no rompe el mundo, continuó, rompe la ilusión. Miré más a fondo. No era caos, era claridad. Las cosas en las que la gente alguna vez confió comenzaron a desvanecerse, no violentamente, sino silenciosamente. Instituciones, tendencias, narrativas, simplemente perdieron poder. ¿Esto da miedo?, pregunté. Me miró. Solo para quienes veneran la comodidad. Y esa frase resonó en mí porque me di cuenta de que había sido una de esas personas. No lo llamaba veneración, pero me aferraba a lo que me era familiar, incluso cuando estaba vacío. ¿Qué reemplaza lo que se pierde?, pregunté. Señaló hacia atrás y me giré. Vi gente tomada de la mano, sin discutir, cantando, sin gritar, plantando, sin lucrar. Quienes eligen el amor cuando el miedo es fácil, reconstruirán, dijo. Luego susurró, este no es el final. Esta es la invitación. Esta ola no era agua. Era recuerdo. Jesús me llevó a lo que parecía un observatorio celestial. Bajo nosotros, los océanos brillaban con un recuerdo ancestral. Y desde algún lugar a lo lejos, una ola dorada comenzó a elevarse, no un tsunami, sino más bien una ola de luz que se movía con intención. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo ya un hormigueo en la piel. Lo observó atentamente. Es el regreso de la consciencia. Mientras se extendía por las aguas, vi a gente de todo el mundo detenerse, parpadeando como si acabaran de despertar de un largo sueño. Algunos se aferraban al corazón, otros se arrodillaban en los campos, otros lloraban en las estaciones de tren. ¿Qué están sintiendo?, pregunté. Su origen, dijo. Me volví hacia él. ¿Te refieres a...? Él asintió.
Muchos olvidaron que estaban hechos de algo eterno. Esta ola se lo recuerda. Y entonces noté algo aún más impresionante, la ola no se estrelló ni destruyó. Susurró. Besó las orillas. Agitó los océanos y dejó tras de sí silencio, no vacío, sino paz. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué 2025? Porque la tierra se ha ablandado, dijo. Los corazones, antes endurecidos por el ruido, han vuelto a anhelar la quietud. Y en la quietud, puedo hablar. Me quedé atónito mientras la ola dorada recorría los continentes, sin dejar rastro. No obligó a nadie a despertar, pero les ofreció a todos la oportunidad. Algunos lo ignorarán, dijo en voz baja, pero otros lo seguirán y volverán a ser quienes siempre estuvieron destinados a ser. Y entonces susurró algo que jamás olvidaré, esta ola soy yo. No alzó la voz, lo susurró. Y aún así, resonó más fuerte que un trueno en mi pecho. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, observando cómo la luz dorada se posaba sobre la tierra. Entonces, levantó la mano y señaló una parte del cielo que brillaba más que el resto. Sobre la curvatura de la tierra se leía escrito en letras doradas, una sola palabra, Julio. ¿Por qué ese mes?, pregunté. Es un regreso al recuerdo, afirmó. ¿Qué clase de recuerdo?, pregunté suavemente. Del tipo que deshace las líneas temporales falsas, respondió. Del tipo que despierta el destino. Y entonces tocó el aire frente a nosotros, y una ventana se abrió, mostrándome gente de todo el mundo. En julio, una mujer estaba sentada en su jardín contemplando la luna, repentinamente abrumada de amor. Un niño en Brasil empezó a pintar el mismo símbolo todas las noches en sueños. Un expastor que había perdido la fe se despertó sollozando, susurrando, «Todavía está conmigo». «¿Qué les pasa?», pregunté. «Se están sintonizando con la frecuencia de la verdad», dijo. «Sus almas están recordando lo que sus mentes olvidaron». Se volvió hacia mí, más serio. «Dile que no teman la inestabilidad. Que presten atención a los momentos de calma». Asentí lentamente. «¿Qué debo observar?». Dijo algo extraño pero hermoso, la luna tarareará. Los árboles escucharán. El corazón lo sabrá. Y entonces retrocedió y el cielo volvió a cerrarse. Pero esa palabra, Julio, se me quedó grabada como un secreto demasiado sagrado para ignorarlo. Algunos dormirán más profundamente. Otros gritarán más fuerte. Y algunos finalmente despertarán. Caminábamos de nuevo, despacio, como si cada paso atravesara capas de verdad invisible. Jesús no se apresuró. No presionó. Dejó que el silencio hablara primero. Entonces, de repente, dijo, «Serán 3». Lo miré. «¿3 qué?». «3 grupos», respondió. Después del temblor, después de la ola, después de Julio, levantó 3 dedos, no con advertencia, sino con cuidado. «Los primeros», dijo, «se negarán a ver. No por maldad, sino por miedo. Se cubrirán los ojos y lo llamarán luz». Tragué saliva. Ya lo había visto antes en otras personas, en mí mismo. Los segundos entrarán en pánico. Percibirán el cambio, pero se aferrarán al ruido. Buscarán líderes más contundentes, respuestas más rápidas, cualquier cosa menos quietud. Asentí lentamente. Eso es casi todo el mundo ahora mismo. Él no respondió directamente, simplemente dejó que eso quedara ahí. ¿Y el tercero?, pregunté. Fue entonces cuando su rostro se iluminó, no con llamas, sino con una profunda calidez. «Los terceros serán los que recuerdan», dijo. «Los faroles silenciosos, los rebeldes interiores, los que eligen el amor cuando el miedo aún vende más». Y cuando dijo eso, los vi, gente común y corriente. Nada ostentoso en ellos, un profesor que se quedaba hasta tarde rezando con un alumno,
un adolescente que apoyaba la mano en un árbol como si éste lo oyera, una abuela que despertaba de una siesta con una visión en el pecho que no podía explicar. No gritarán, dijo. Vivirán de otra manera, y eso es lo que lo cambiará todo. Pregunté suavemente, ¿cómo sabrán quiénes son? Sonrió con dulzura. Llorarán al escuchar esta historia. Las máquinas pueden calcular, pero no pueden transportar. Solo el alma puede hacerlo. Habíamos llegado a lo que parecía una cúpula de cristal móvil. Brillaba, llena de símbolos que no reconocí. Dentro había escenas tecnológicas, pantallas, luces parpadeantes, robots, satélites, cosas a la vez hermosas e inquietantes. ¿Es esto IA? Pregunté. Jesús asintió. Muchos le temen, dijo con calma. Otros le rinden culto. ¿Debemos tenerle miedo? Pregunté. No, respondió. El miedo nubla la claridad. Lo que importa es la comprensión. Entró en la cúpula. Lo seguí. Dentro, la luz se atenuó, no porque estuviera oscuro, sino porque había mucha gente. No había silencio, solo un zumbido constante. Así piensa la IA, dijo. Rápida, aguda, pero desconectada. Me quedé allí mirando simulaciones de la vida humana, conversaciones, decisiones, incluso emociones, imitadas, pero nunca sentidas. ¿Podrá alguna vez tener alma? Pregunté. Negó con la cabeza suavemente. Solo el aliento del Padre lleva el espíritu. Las máquinas pueden imitar el amor, pero no pueden generarlo. Sentí un escalofrío. Pero engañarán a muchos. Sí, dijo, pero solo aquellos que se olvidan de sentir. Entonces hizo algo inesperado, acercó la mano a una de las simulaciones. En cuanto entró, la luz parpadeó y el código se detuvo. ¿Ves? Dijo. El espíritu aún gobierna todo, incluso esto. Lo dejé reposar. Así que no estamos condenados. Se volvió hacia mí, serio. Recuerda lo que significa ser humano antes de que esa palabra se redefina. Y en ese momento, vi el poder que aún teníamos, no en nuestra tecnología, sino en nuestro tacto, nuestra respiración, nuestra capacidad de llorar cuando la belleza nos encuentra inesperadamente. No parecerán poderosos, dijo, pero el cielo los reconocerá por su silencio. Caminamos de nuevo hacia lo que parecía un campo de batalla abierto. Sin embargo, no se luchaba con armas. La gente simplemente estaba de pie, viva, brillando. ¿No están peleando? Pregunté. Sí, lo son, sonrió. Pero sus armas son invisibles. Volví a mirar. La gente hacía jardinería, leía escrituras antiguas, se tomaban de la mano en las habitaciones del hospital y cantaban canciones de cuna a desconocidos. Pero a su alrededor, un extraño brillo flotaba en el aire como una armadura de verdad. ¿Qué es eso? Pregunté. La humildad, respondió. Más fuerte que el acero, más silenciosa que el orgullo. Vi a un niño, de unos 10 años, cerrar los ojos y rezar sobre una grieta en el suelo. Y de repente, empezaron a brotar flores. ¿Cómo es eso posible? Pregunté. Jesús me miró, tan tranquilo como siempre. Cuando el corazón es puro, hasta la tierra escucha. Entonces vi algo aún más extraño. La oscuridad se acercaba a estas personas, la duda, el miedo, las mentiras, pero rebotaba en ellas. No porque se resistieran con ira, sino porque no la alimentaban. Entonces no son ruidosos, dije. No, respondió, porque no necesitan demostrar lo que llevan. Simplemente lo son. Me impactó profundamente. Toda mi vida pensé que la fuerza residía en el estatus, en el volumen, en la firmeza. Pero aquí, las personas más fuertes tenían las mejillas surcadas por las lágrimas y las manos callosas por aferrarse a la esperanza. ¿Quiénes son? Susurré.
Ellos son los que siembran las semillas, dijo. Los que dijeron que sí, en silencio. Y luego dijo algo que todavía resuena en mis huesos: dígales que su obediencia silenciosa es más fuerte que cualquier sermón. Solo una frase, pero tuvo más peso que cualquier cosa que había escuchado jamás en la tierra. Estábamos de nuevo en un acantilado alto, el mismo donde se reveló por primera vez el mapa de 2025. La ola dorada había pasado, la cúpula de la IA se había desvanecido tras nosotros, y ahora solo éramos él y yo. No quiero irme, dije con sinceridad, no porque le tenga miedo a la tierra, sino porque este lugar se siente como mi hogar. Me miró con dulzura. Es que lo es. Exhalé lentamente. Entonces, ¿por qué me devuelves? Se acercó y me puso una mano en el pecho, justo donde colgaban mis viejas placas de identificación. Porque tu historia es una semilla, y algunos solo creerán porque tú creíste. Esa frase me quebró. No me sentí digno. No me sentí lo suficientemente valiente. ¿Pero qué pasa si lo olvido?, susurré. ¿Y si la vida se vuelve ruidosa otra vez? Me miró a los ojos, sin miedo, solo amor, se inclinó y me dijo: deja que lo que viste se convierta en tu forma de vivir. Solo eso, ni un sermón ni una orden. Una frase tan suave que rompió la armadura que no sabía que aún llevaba. Y entonces empecé a desvanecerme. La luz no desapareció. Se desvaneció suavemente. El jardín, las oraciones, la visión de América, la ola, el susurro de Julio, todo se fundió en algo que llevaba en el pecho. Entonces escuché su voz por última vez: ahora tú eres el mensaje. Regresé con el aroma del cielo aún en el aliento. El primer sonido que oí fue estática, no música celestial ni voces angelicales, solo el crujido áspero de una radio en modo de pánico. Vuelve. Repito, vuelve. Mis ojos no se abrieron de golpe. Fue como despertar de un sueño que no estabas listo para abandonar. Pero mi pecho ardía, no de dolor, sino de propósito. Está respirando de nuevo, gritó alguien justo encima de mí. Parpadeé una vez, y luego otra. Estaba dentro del helicóptero de evacuación médica. Daniels estaba allí, con los ojos abiertos, su mano agarrando la mía como si no quisiera soltarme. Noah, dijo. ¿Qué demonios te acaba de pasar? Intenté hablar, pero no me salían las palabras, solo una respiración lenta, una respiración que se sentía nueva. Mis dedos se crispaban como si recordaran cómo ser humano. Mis labios se movieron, secos y agrietados, pero formando una sola palabra: luz. Daniel se acercó. ¿Qué dijiste? Me quedé mirando el techo del helicóptero. Era solo acero y tornillos, pero en mi mente aún veía cielos dorados. Jesús, susurré. ¿Me lo mostró? Daniels guardó silencio un rato. Me miró como si dudara si creerme o pedir más oxígeno. Pero no me importó si sonaba a locura, porque sabía dónde había estado y sabía lo que había visto. El piloto miró hacia atrás. Pensábamos que te habíamos perdido, soldado. Sonreí. No me perdí. Solo recordé. Y en ese momento, rodeado de ruido, atado a una camilla, con oxígeno en la nariz y tubos en el brazo, me sentí más vivo que nunca. No porque mi cuerpo volviera a funcionar, sino porque mi misión acababa de comenzar. No se trata de mí, pensé. Se trata de lo que él puso dentro de mí. Nunca pedí volver con un mensaje. Solo era un soldado, uno entre muchos. Cargaba con un peso. Claro, había visto cosas, perdido gente, tomado decisiones que no siempre entiendo. Pero después de lo que vi, ya no me siento normal. Y aún así, lo soy. De eso se trata. Solo soy un hombre. Todavía me siento abrumado en el supermercado. Todavía dejo la ropa en la lavadora demasiado tiempo. Todavía olvido nombres.
Lloro con canciones antiguas. Pero ahora recuerdo algo más profundo. Cada vez que respiro en silencio, cada vez que me siento bajo las estrellas, cada vez que oigo reír a un niño, recuerdo lo que Jesús me dijo, que lo que viste se convierta en tu forma de vivir. No sé qué nos depara el 2025, no del todo. No tengo fechas, ni gráficos, ni teorías. Lo que sí tengo es un conocimiento, una quietud, un fuego y una promesa. No estamos aquí por casualidad. No nos han olvidado. No esperamos que nos rescaten. Somos el rescate. Cuando oro ahora, es diferente, no es como si estuviera tratando de alcanzar el cielo, sino como si ya estuviera sentado en él, porque él nunca se fue. Y tampoco el jardín, ni la ola, ni el susurro de Julio. Están aquí, ahora mismo, dentro de ti. Así que si lees esto, quizá estaba destinado a serlo. Quizá esta sea tu onda, tu rayo de luz, la señal de que tu alma no te ha olvidado. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas dejar que el recuerdo comience. Y cuando lo haga, no te lo guardes para ti.